derecho. O sea que lo tenían comprado también entonces, o sea... Y yo con un amigo, que ya murió también, Moisés, se llamaba, ese es mi amigo, era que mi amigo del alma con el que me subí al tren. Le digo yo, esto te vale el voto, me dice Moisés. Esto vale el voto que vas a dar, que venimos a darme, el almuerzo. Bueno, pero y si no votabas por él, no te daban el ticket. Y entonces por él me venía diciendo Moisés, esto vale el voto, mira. Tu voto, esto vale este ticket para que vayas a pedir. Porque con ese ticket que nos dieron esa vez, vos podías ir a pedir la comida a cualquier lugar, pues a pedir comida. Y te la daban. Sí. Eso valía el voto. Qué tremendo. O sea que así como yo no hubiera comido porque yo nunca votaba por nadie. Sí, entonces ¿y cómo te mandaban? Él tenía como 2 camiones. Se llenó el primer camión y el otro, y aquí están. El que no vote por el PDN, no le dé. Así. Y entonces era cuando andaba el partido, ¿cómo se llama? El demócrata cristiano haciéndole la lucha. Y ellos tenían miedo de que podía ganar. Y un señor de apellido Soto, que era de allí, del otro lado del río, era un dueño de hacienda, también un hacendado, y era político. Ese año, honestamente, le ganó ese Soto. Ganó por el demócrata cristiano, pero no lo dejaron. Y el siguiente año ya fue Duarte, y porque les hacía la lucha el partido, pero como ellos tenían el poder. Pero yo creo que eso de la presidencia en El Salvador, de las votaciones y todo eso, lo vino ya a revolucionar el presidente ese que ganó hoy las elecciones. Ya hoy ya casi no pueden ocultar tantas cosas con eso de las redes sociales y todo eso. Sí, todo eso ha venido a ayudar. Y la otra parte es que, vamos a decirlo así, el que es inteligente, desde tiempo, yo no sabía leer, pero no era tan tonto. El ver que era un régimen, pues, el militarismo era un régimen que tenía dominado al país, eso se veía. Pero no te podías hacer para el otro lado porque era mejor estar neutro, ni para uno ni para el otro, porque si decía yo soy militar, te daban en el ayote los guerrilleros. Y esa fue la ignorancia que muchos perdieron la vida también, ¿verdad? Sí, claro, sí. Por pensar ser de la derecha y de la izquierda, y sí, los cortaban como cortaron palos. Sí, así. Entonces, eso es lo que pasó en El Salvador. Venía desde mucho tiempo sufriendo El Salvador de esa, ¿cómo se llama? Opresión de un partido, porque era militar y que los militares mandaban y podían hacer y deshacer. Sí. Y entonces los otros se alzaron como en ayuda de aquellos tantos indígenas que habían muerto. Pero se escondieron en eso. Pero por esos indígenas, los indígenas siempre siguen allá en esas partes donde hubieran matazones. Todavía hay indígenas. Y que todavía hasta hace unos 20, 30 años antes, todavía les prohibían que hablaran porque ellos tenían dialecto. El náhuatl. Les prohibían. No podían hablar su idioma ellos. En Izalco
En Izalco, toda esa gente de ese cerro de Izalco, porque es un volcán, ¿no? Y es grandísimo, ahí se hablaba el náhuatl y no sé qué otro idioma. Pero no los dejaban que hablaran. Pero esos indígenas, ¿cómo llegaron ahí a El Salvador? Ha de haber una historia de años, No, años atrás. es que esos eran los nativos de ahí. Sí. Y los que llegaron a joder fueron los españoles. Sí. O sea que... no cuentan la historia, pues que esos, los indios de El Salvador, los indígenas, eran pipiles y eran, no me acuerdo cómo se llaman estos, porque eran tribus Pero, diferentes. ¿en qué año llegaron los españoles a cagar todo eso ahí? Yo no tengo exactamente en qué año llegaron los españoles a vivir, pero sí he leído algunas partes de las historias que como ellos eran dialectos y entonces ellos sí, cuando los españoles llegaron, supuestamente llegaron al puerto de Cutuco y por eso de allá para acá es que vino y vinieron poblando todos los españoles y ellos los españoles mataban también a los indígenas. Para apoderarse del... Los indígenas que se oponían se morían. Y en ese tiempo no cuenta la historia pues que los españoles, como ya eran más civilizados que ellos, traían espejos y por un espejito, cuando el indio se miraba en el espejo, daba todo lo que tenía, oro, cosas así, lo daba por un espejo, por verse en un espejo. No tenían ellos la inteligencia que los españoles trajeron. Así es que por espejo cambiaban el oro los indios y todo ese oro, todo eso está en España. Todo el oro que los indios tenían. Y de ahí ya vinieron los políticos. ¿Cuántos políticos vino ya después de que España vino y descubrió a Centroamérica? O sea que El Salvador prácticamente eran puras tribus que habían ahí en esa época. Sí, todos eran tribus. Todos. Puros indígenas. Sí. Y otros llegaron a... La historia cuenta que los españoles mataron muchos indios, muchísimos indígenas. Y entonces ya que ellos ya agarraron el patrón que los españoles tuvieron, vinieron los políticos con más billetes de toda Europa y de aquí, de Estados Unidos, también hacer lo mismo, si andaban con cosas, a matar. O sea que ha de haber grandes historias que no están documentadas, pero prácticamente esto, me imagino que llegaron así como, usted llega a un corral y hay unas 80 vacas y eliminémoslas. Sí, así es. Vamos a tomar posesión de ellas, comamos hasta las... y dejemos el resto. Como matar una mancha de guasalos. Ajá, de animales y se agarraban todo. Sí, así mismo. Qué de verga, o sea, son años, pero años. Es historia triste saber de que cómo sufrieron los indígenas antes de que la civilización llegara. Y llega la civilización y llega, ¿cómo se llama? La civilización allá, y entonces ya había ejército, ya los políticos habían puesto ejército. Y si los indios indígenas de allí de ese volcán se oponían, se morían. O sea que prácticamente todos los que tienen tierras en esos lugares, de generación en generación, no las han comprado. Sangre ha sido la que ha el precio de esas tierras. Sí. Todas esas haciendas de cafetal de allí de Santana, de San Salvador, de todas las partes,
De todos lados, De todos lados. de donde existía una Sí, sí. hacienda que le llamaban 300 acres y todo lo sí, que haya así, sido, Ujú. era sangre el precio de esa. Sí, sí, ¿Va? sí, así era. Así que poblaciones indígenas desaparecidas. Y es por eso que la historia que cuenta usted ahí de esa hacienda, de que contaban que que en ese cerro habían encantos y todas esas historias que habían hecho, prácticamente esas historias eran reales, prácticamente esas tribus Sí, sí, existieron. Porque se las devoraron en el proceso de en, adquisición de esas tierras. en ese tiempo, como te digo allí, en ese cerro el peruano que le llaman, porque son dos cerros, el Jolote y el peruano. En ese cerro el peruano, allí hay tiestos de distintas clases de tiestos, como en vasijas comían y las pintaban. Y ya saber desde cuántos años esos colores están como que ayer lo hicieron. Y ahorita si uno va a escarbar ahí, lo dejarán. Si usted va a escarbar ahí y grabar, cree que haya partes de esas cosas. Tiestos sí. Como pasan unas quebraditas y esas quebraditas van lavando la tierra. Ahí vas hallando los tiestos de los platos con los que ellos comían y todo eso. Vamos a tener que ir a escarbar ahí y ver qué encontramos en los próximos días.